Hola, muy buenas noches, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy estamos de vuelta con uno de mis vídeos favoritos, el fútbol histórico. Vamos a hablar de la Recopa de Europa. Os animo a ver el vídeo porque gente de otra generación la recordará con mucho cariño esta competición, pero también gente que no ha vivido este torneo, como yo tampoco lo he vivido, pero me gusta investigar, me gusta ver cómo era el fútbol de antes y la verdad que es una competición preciosa que se disputaba entre los campeones de copas nacionales de distintos países, que comenzó en 1960 hasta 1999, en la que ya se dejó de disputar para pasar a una Europa League más modernizada con el fútbol moderno. La primera edición, como curiosidad, se juega a doble partido, es la única, entre el Rangers escocés y la Fiorentina italiana. En la ida en el Ibrox Stadium, en Escocia, gana 0-2 la Fiore y en la vuelta también en el Artemio Franchi vence por 2-1 la Fiorentina. Una competición que, como ya he dicho, era increíble, que dejó muy buen recuerdo en España, en algunos equipos como el Barcelona, que ha ganado hasta 4 entorchados, y hablaremos más en profundidad de la final de Basilea. También en Valencia, que ganó en 1980 ante el Arsenal en los penaltis, tras un 0-0 en el partido, ese gran Valencia de, por ejemplo, Mario Alberto Kempes. También en Zaragoza, en 1995, en París, esa grandísima final ante el Arsenal, que Nayín resuelve con un tremendo golazo desde casi medio campo, batiendo a Seaman. Y bueno, pues por ejemplo, el Real Madrid es el único equipo, es la única competición europea que se le ha resistido, que nunca ha podido ganar. Cayó ante el Chelsea en 1971 y también ante el Aberdeen de Ferguson. Aquí os enseño una foto. Aquí este era Ferguson, jovencito, 1983, antes de pasar por el Manchester United, donde sería el entrenador más recordado del club Red Devil. Como ya he dicho, el Madrid nunca pudo ganar esta competición. También la última edición entre el Lazio y Mallorca dejó lágrimas al equipo balear porque cayeron 2-1 ante un tremendo equipazo, luego hablaremos de esa final. Y bueno, vamos a comenzar hasta con 8 finales que me han parecido muy curiosas y que os voy a pasar a resumir. En primer lugar, la final de Basilea en 1979. Es la primera Recopa de Europa del Fútbol Club Barcelona, que no tenía ni mucho menos el palmarés europeo que tiene ahora, con las 5 Copas de Europa. Solo había ganado alguna Copa de Ferias, que era la equivalente a la UEFA Europa League de ahora o a la UEFA de los años 90-2000. El Barça había eliminado al Shakhtar Donetsk, al Anderlecht, que era uno de los clásicos de la competición en esos momentos, al Ipswich Town, que también ganaría la Recopa en el año 1983, unos años después, y al Wevelgem de Bélgica, para llegar a la final ante el Fortuna Düsseldorf en Basilea. Una final que es muy especial, ya que se jugó en St. Jacob Park, las gradas pues se tiñeron de azulgrana, vinieron muchísimos aficionados culés, un partido agónico, no apto para cardíacos. 4-3 vencieron los culés con goles de Vicente Sánchez, Asensi, Reschak y Krankel. Los goles del equipo alemán fueron para Thomas Alofs y un doblete de Wolfgang Schill. Y bueno, pues ese partido que la verdad, incluso según Asensi, le dijo al presidente de la UEFA que habían fomentado la afición por el fútbol. Era otra época, incluso el presidente del Real Madrid por aquel entonces lució orgulloso un pin del Barça para felicitarles por este primer título de la Recopa. Muchísimas promesas, un equipo que lleva mucho tiempo sin ganar títulos europeos, gente que andó hasta Montserrat, Krankel que se afeitó la barba y el bigote, Miguel y Núñez con su primer cigarrillo, Gaspar que le pagó un hotel en Lanzarote a todos los jugadores, con cava, con baile, y bueno, pues el equipo que tenía grandes jugadores como Neskens, Lobo Carrasco, Rexas, Asensi y Miguel. Pues esta es la primera final. La segunda vamos a hablar de 1981, una final algo triste y desoladora porque fueron muy pocos espectadores. Unos 5.000 se concentraron también en Düsseldorf, correspondiente a la Alemania Federal, ya que estaba dividida por el muro de Berlín, por aquel entonces el país teutón. Y esta final se conoce como la final soviética, ya que la disputaron el Dinamo de Tbilisi y el Carl Zeiss Jena, actualmente en la Regionalliga alemana, que es la cuarta categoría. Aquí vemos a David Kipiano recogiendo la copa. Es bueno, uno de los jugadores de ese Dinamo de Tbilisi o de Tiflis, que ahora juega en Georgia después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una final que ganó el equipo ahora georgiano con goles de Gutsaev y Daraselia. El tanto de los alemanes fue para Hop. Pudo romper Daraselia el empate a falta de 4 minutos.
y este jugador que murió un año después en un accidente de tráfico. Por como curiosidad, en 1986 salió por error en la edición del Mundial de México, en el álbum de cromos, y bueno, pues fue un poco como un homenaje póstumo. Vamos ahora con el tercer partido que he destacado, el Atlético de Madrid-Dinamo de Kiev de 1986, una final jugada en Lyon, Atlético de Madrid que había vencido equipos con tradición europea, al Celtic de Glasgow, al Bangor City galés, más desconocido, Estrella Roja de Belgrado, que luego sería campeón de Europa en 1991, también al Bayer Uerdingen, que en esta edición hizo una de las grandes remontadas de la historia del fútbol, de la que ya hablé en otro día, que iba cayendo 1-3 al descanso y acabó ganando por 7-3, en ese caso ante el Dinamo de Dresden. Bueno, pues en esta final los aficionados colchoneros que se veían con confianza para ganar un título europeo tras la decepción del 74 ante el Bayern de Múnich, pero Luis Aragonés, que dijo que en cuanto vio a calentar a los soviéticos, dijo que no teníamos nada que hacer. Intentó motivar a los jugadores, pero al final 3-0 cayendo, con goles de Alexander Sabarov, de Oleg Blokhin y de Vadim Yevtusenko. Vamos ahora con la Recopa del Zaragoza, 1995. Es una edición muy conocida, que todos los aficionados al fútbol español la recordarán. Y bueno, pues tiene el Zaragoza que pasó ante el Gloria Bistrita en 16avos, el equipo rumano, también ante el Tatran Presov eslovaco, luego eliminó al Feyenoord de Rotterdam, y en las semifinales tuvo lugar el incidente más divertido y más recordado de esa Recopa. Semifinal de la Recopa contra el Chelsea en la Romareda. Chelsea que antes de la época de Abramovich también era un asiduo de las competiciones europeas y era un equipo que tenía bastante tradición. 3.000 aficionados londinenses que vinieron, bueno, arrasaron con los suministros de cerveza de la ciudad de Zaragoza, pero que fueron silenciados por el doblete de Snyder y el tempranero gol del ratón Pardeza. 3-0 ganó ese partido el Real Zaragoza. Durante el encuentro hubo un momento en el que bueno, empezaron a liarla los aficionados del Chelsea, a romper mobiliario del estadio, a enfrentarse con la policía, y había un jugador del conjunto blue en el suelo. Salió el médico del Zaragoza a atenderle, y bueno, pues la afición maña empezó a cantar el "Písalo, písalo", que se había hecho muy famoso años antes por Bilardo en un Deportivo de La Coruña Sevilla, en el que le había dicho a su médico que no atendiera a un jugador rival, que había que písalo, písalo. Entonces los periodistas ingleses entendieron peace and love, que es paz y amor en inglés. Tiene una fonética bastante parecida y salió en todos los medios ingleses como destacando la deportividad que había tenido la afición del Real Zaragoza para que cuando sus aficionados habían estado manteniendo altercados con la policía, pues esos gritos de paz y amor de la afición maña, que no eran ni mucho menos así, sino el písalo. Pues esa es la anécdota más curiosa de esta recopa. Luego el 10 de mayo del 95, el Real Zaragoza que ganó esa recopa. Se enfrentaba ante el Arsenal, un equipo también con buenos jugadores, quizá no el mejor Arsenal de la historia, luego vendría unos años después con la época dorada, con Arsene Wenger, pero cuando estaban en empate, Najin golpeó desde medio campo a la altura de los banquillos y superó a David Seaman. Esta fecha es histórica para el fútbol español y también para los aficionados del Real Zaragoza, que les mando un saludo ya que ahora no pasan por muy buenos momentos. Vamos a seguir con más finales. Hablamos del 19 de mayo del 99, la última edición, que la disputan Real Club Deportivo Mallorca y Sociedad Esportiva Lazio en el estadio de Villa Park en Birmingham, donde juega sus partidos actualmente el Aston Villa. El Mallorca que hizo una gran recopa superando al Hearts of Middeltonian de Escocia, al Genk belga, al Bartex Varzim de Croacia y al Chelsea en semifinales, pero que cayó 2-1 ante la Lazio en la final. Los de Héctor Cooper que no pudieron, con una grandísima plantilla, con muy buenos futbolistas como Nesta, Sinsa Mijalovic, Pavel Nedved, Mancini, el chileno Salas o Vieri, que fueron los dos goleadores, los delanteros, Salas y Vieri. Tanto del Mallorca que fue de Dani García, y bueno, pues es cierto que para el Mallorca uno de sus grandes hitos a nivel europeo, esta final de Recopa, aunque luego jugaría en una edición de Champions en 2003. Y ahora también destacamos otras 3 finales, no están los equipos españoles aquí, pero 3 campeones que me han parecido curiosos. En primer lugar, el Magdeburgo-Milan en los años 70,
Una final en la que se impuso el Magdeburgo, que actualmente está en la tercera división alemana, que por aquel entonces pertenecía a la República Democrática Alemana por la división del Muro de Berlín, como he dicho antes en el caso del Carl Zeiss Jena. Pues dieron la sorpresa, eliminando al grandísimo Milan. Magdeburgo se sitúa en el noreste del país, cerca del río Elba. Jugadores como Pomerenke, Jürgen Sparwasser, que curiosamente marca el gol en el 74 en el único duelo entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, Gauve o Raugus, que superaron a futbolistas de la talla de Gianni Rivera, Anchiletti, Venetti o Vigón. 2-0 en el marcador, con gol en propia de Enrico Lanci y también tanto para el alemán Wolfgang Seguin. Esta fue una de las grandes sorpresas y el Magdeburgo, que tiene una recopa en sus vitrinas. Ahora también hablamos de la final de 1988 del Mechelen belga, traducido al español el Malinas. Fue sin duda uno de los resultados más sorprendentes de esta competición. Era la década de los 80, época dorada en el fútbol belga, con grandes jugadores como Faf, Sifo, Cheulemans, que fueron subcampeones en la Eurocopa de 1980, cayendo ante Alemania, y era su primera experiencia europea. El técnico belga, Ad de Mos, había configurado un muy buen equipo, con equilibrio, pero también jugadores de mucho potencial. Tenían al mítico portero Preud'homme, a uno de los mejores futbolistas de Europa, joven en ese momento, Ohana, y a jugadores como Den Boer. Dejaron atrás a conjuntos como Dinamo de Bucarest, St. Mirren, Dinamo de Minsk y Atalanta. El St. Mirren es escocés. En la final, el Ajax, con grandes jugadores también como Winter, Danny Blind, que es el padre de Daley Blind, ahora jugador del Ajax, Rob Witschge, quizá el hermano del otro Witschge que jugó en el Barcelona y que quizá tuvo una carrera más destacada, pero también un enorme jugador, y un desconocido y muy joven por aquel entonces, Dennis Bergkamp, que luego sería un futbolista como la copa de un pino, teniendo sus grandes hazañas, ganando Copa de Europa con el Ajax, luego jugando a un enorme nivel en el Arsenal de Wenger en la Premier League. Pues en esta final, la muralla defensiva de los belgas, que hizo fracasar todas las acometidas del conjunto neerlandés, de los Ajaxiet, y el gol de cabeza de Piet ten Boer, que dio el triunfo a los belgas en los 90 minutos. Y por último destaco al Parma Calcio, un equipo que se conoce muchísimo por esta competición, también por la Copa de la UEFA. Década de los 90, para el Parma fue espectacular, con 2 copas de la UEFA, una recopa, también un subcampeonato contra el Arsenal. La recopa se la ganó al Royal Antwerp, a Amberes, situado en la ciudad de Amberes. También ganó 2 copas de Italia y una Supercopa de Europa este equipo. Contaba con jugadores de la talla de Lorenzo Minotti, de Meli, de Cuogui, el belga Grun, Benarribo o el sueco Thomas Brolin, que por aquel entonces era uno de los delanteros más destacados de Europa. Tras eliminar al UKPES Dotsa húngaro, al Boavista portugués, al Sparta de Praga checo y al Atlético de Madrid en semifinales, vencieron por 3-1 al Royal Antwerp para conseguir su única recopa. Goles de Lorenzo Minotti, de Alessandro Meli y de Stefano Cuogui. El gol de los belgas fue para Francis Severins. Y bueno, pues este es el vídeo, espero que os haya gustado. He querido investigar sobre este torneo, es un torneo que tiene muchísimas historias, finales muy inesperadas, como ya he dicho, el Madrid que nunca la pudo ganar, que cayó con el Aberdeen escocés, el Barça también tiene una final por ahí perdida en el 69 ante el Slovan Bratislava, que bueno, pues fue una sorpresa tremenda, la hazaña del equipo eslovaco. Y bueno, si os gusta este vídeo, seguiré contando fútbol histórico, como era antiguamente la Copa de Europa, qué campeones extraños había, ya sea el caso, bueno, del Nottingham Forest, el caso de Aston Villa, de Celtic de Glasgow, de Estrella Roja, de Steaua de Bucarest, campeones que ahora mismo pues sería imposible para ellos, o también de la antigua Copa de la UEFA, con grandes partidos como esa final entre Bayer Leverkusen y Español en 1988. Nada, espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos. Hablaremos mañana de partidos de Champions, el viernes de lo que suceda en Europa League y al fin de semana, como siempre, resumiendo todo lo que ocurra al Miguel Turreño en el fútbol modesto, tanto su equipo juvenil como el de Primera Autonómica Preferente, que ambos están líderes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Javier Ruiz. Adiós.